hablarles de uno de los acontecimientos más importantes que la humanidad ha vivido. A esto me refiero con la Revolución Francesa, que fue en 1789. En esta fecha se estableció el cambio de la edad moderna a la edad contemporánea. Fue un fuerte movimiento político y social que llenó las calles de sangre y violencia. Pero para saber cómo fue lo que pasó, tenemos que introducirnos un poco a lo que pasaba en esa época. La sociedad estaba clasificada en tres clases, que la primera era la de los reyes, que ejercían un poder absoluto a todo el pueblo. Los reyes de Francia de ese momento eran Luis XVI y María Antonieta, que era una joven extranjera que, como dato, a los franceses no les gustaban para nada los extranjeros. En la segunda clasificación estaban los monjes y los nobles, que tenían muchos privilegios porque el pueblo se los daba. Y en el tercer escalón estaban los campesinos, que ellos no tenían absolutamente ninguna ventaja, ya que tenían que pagar altos impuestos, mantener a los nobles, a los reyes, y pues ellos no se quedaban con absolutamente nada. En 1787 hubo una gran sequía que hizo que hubiera escasez de harina, que por lo tanto el principal alimento de los campesinos era el pan, y pues no podían tenerlo. El hambre y la falta de libertad vino acompañado con un movimiento que todos conocemos como la Ilustración. Y la clase baja, que también estaba en la burguesía, tenían ideas diferentes a lo de los campesinos, que ya estaban completamente cansados de que las clases altas les siguieran dando órdenes a ellos. Entonces se inspiraron de la revolución de las 13 colonias de Estados Unidos para hacerla de ellos. Esta situación era insostenible y tenía que explotar de uno u otro momento. La Revolución Francesa se llevó a cabo en tres diferentes partes. La primera fue de la monarquía de 1789 a 1792. La segunda fue la República de 1792 a 1804 y la del Imperio fue de 1804 a 1815. El 5 de mayo de 1789, el rey en apuros organizó una asamblea donde los del tercer estado querían el voto individual, pero como era de esperarse por la clase alta, pues la rechazaron. Y por la inquietud, el pueblo organizó una asamblea nacional donde comenzó su guerra. Y no iban a parar hasta promulgar una constitución. A partir de ahí se ocasionaron muchos enfrentamientos entre los que apoyaban al rey y los revolucionarios. Entre esos, al final, proclamaron la Constitución de 1791. El rey aceptó, pero intentó huir con su familia al extranjero, pero fue capturado y lo llevaron al palacio para tenerlo mejor vigilado. En la Asamblea Legislativa se dividieron en dos grupos, que los primeros eran los jacobinos y los segundos eran los girodinos. El 10 de agosto de 1792, el pueblo finalmente asaltó el palacio y tomó prisionero a Luis XVI junto con su familia. Y acusaron al rey de traición, y su castigo fue la guillotina, que 10 meses después fue el turno de María Antonieta. Poco a poco se fue formando la época que ahora conocemos como la época del terror, y los jacobinos tomaron el mando. Y las ejecuciones se fueron tomando como una norma. Y en 1794, por fin el pueblo se volvió a levantar para ir en contra de los jacobinos. Así asesinaron al que los mandaba. Y en 1795, el pueblo volvió a armar una constitución que ahora ya quitaba un poco de las normas que habían puesto de la época del terror, pero empezaron con más problemas de dinero. Por ello, el 9 de noviembre de 1799, el famoso Napoleón Bonaparte organizó un golpe de estado y formó el consulado, que era un régimen totalmente centralizado y autoritario. Esta época tranquilizó la idea revolucionaria. La verdad es que este acontecimiento sigue, pero hasta ahí es donde se podría decir que terminó la Revolución Francesa.